mundial. A ver, démosle un aplauso a los... Hay varios centenares allá en el internet, me informan. A diferentes países, diferentes ciudades, diferentes continentes. Qué bueno. Es una alegría que el Señor nos da a todos nosotros estar en esta cuarta cumbre. Esta es la tercera presencial. La pandemia ya nos cruzó un poco para que el 2020 no haya, pero el año pasado en noviembre hubo la virtual, ¿no? Entonces son 4 cumbres, 3 presenciales y una virtual. Y bueno, el Señor nos está retomando todo este tema y para nosotros es una alegría, ¿no? Como Iglesia Renuevo, Misión Unida Mundial, la Iglesia de Bolivia, la Iglesia de Santa Cruz, recibir a tanta gente de varios países que están presentes acá, ¿no? Y destacar de vuelta las 3 cumbres presenciales. La mayoría de los asistentes han sido del Paraguay, ¿no? Así que démosle un aplauso a los paraguayos. Sí. Y también expresar una gratitud pública a la familia de empresarios Valde y a la Fundación Carácter, ¿no? Al grupo Chacomer. Tiene varias fundaciones. Una de ellas es la Fundación Carácter, que a ellos en su generosidad siembran mucho en el reino del Señor y siembran mucho en la iglesia del Paraguay, en pastores. Así que muchas gracias a la familia Valde y al grupo Chacomer y a la Fundación Carácter, a todo su equipo. Y también en Paraguay destacado el trabajo de los coordinadores, ¿no? Un trabajo, ¿no? Bastante interesante, así que mil felicidades a todo ese equipo. Ya mejor la celebramos en privado, ¿no es cierto? Pero sí, nuestra gratitud, ¿no? También a los coordinadores internacionales que luego ya en su momento vamos a ir presentando, porque se ha formado un comité ejecutivo internacional del movimiento internacional Intimidad con Dios, y están ahí en el comité creo que 10 o 11 países representados. Y poco a poco se pela un coco, dice el dicho, ¿no? Y el Señor va yendo, ¿no? Sí. Pero necesita nuestra perseverancia, necesita nuestra disciplina, necesita que le demos libertad total para que Él vaya construyendo esas 3C espiritual, ¿no? Vaya construyendo nosotros cada vez mejor y más. Porque el tema es de nosotros, del mejorar. Dios no tiene que mejorar. El tema mejoramiento continuo es en nosotros y Él lo quiere hacer. El corazón espiritual como el de Jesús, el carácter espiritual como el de Jesús y la cultura espiritual como la de Jesús. Y de eso vamos a hablar, porque el tema de esta cumbre es fortalecidos en el espíritu. Creo que el Señor apunta a que nosotros acá no solamente salgamos fortalecidos en el Señor, sino que se fortalezca nuestro compromiso con Él, que se fortalezca nuestro amor por Él, que se fortalezca la vida y presencia de Dios en nosotros, que se fortalezca la intimidad con Dios, que se fortalezca la comunión íntima con Él. Entonces, creo que el Señor en esta jornada de casi 3 días, digamos, va a marcar vidas. Y bueno, la cosa es vivir el proceso hasta que Él venga, ¿no? Y eso le permite al Señor producir el crecimiento, la madurez que Él quiere en nosotros, ¿no? Porque mientras más madura el cristiano, más lo usa el Señor, ¿no? Sí. Es una regla de Él, ¿no? En realidad nosotros como iglesia a veces hemos tenido el enfoque del mundo, querer crecer en éxito, en logros, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos en madurez espiritual, porque mientras más tú y yo maduramos, Él nos va a usar más.
una manera sobrenatural, ¿no? Sí. También quisiera agradecer todo el equipo de voluntarios que hay de las diferentes iglesias de nuestra denominación Misión Unida Mundial, que nos hemos unido para servirlos y que el Señor haga la obra, ¿no? Así que también le pediré un aplauso para todo ese equipo de voluntarios que están trabajando duro. Y bueno, vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre Jesús amado, Espíritu Santo, hemos venido para que tú nos hables, para que tú nos marques, para que tú hagas la obra en nosotros, y que tú en estos días, Señor, nos persuada de tantos deseos, anhelos, sueños que tú tienes para cada uno de nosotros, que a veces por estar tan ocupado en el hacer, el ser no está activado para escucharte y beber de ti y percibir y entender y consumir esos deseos, anhelos que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra casa, nuestra familia, nuestra descendencia, las iglesias, los ministerios que nos has encargado. Hoy te pedimos, Señor, que tú todo este tiempo te des modo para abrir nuestros oídos y escucharte de una manera nítida, porque sin duda alguna que tú tienes instrucciones que darnos, porque tu iniciativa de juntarnos presencialmente y a nivel del internet es para hablarnos, que nosotros te escuchemos, que nosotros te creamos y que nosotros te obedezcamos, Dios. Hoy te pedimos, Dios, que al empezar esta cumbre tú nos hables, nos marques, y que nosotros seamos coherentes con lo que nos hables, Señor. Señor, danos espíritu de coherencia. Danos espíritu de coherencia, Dios. Nos falta, yo el primero, Dios. Quita todo espíritu de incoherencia y pon en nosotros, como tu palabra dice, Señor, les pondré espíritu de coherencia para que me obedezcan. Danos espíritu de coherencia para que tú, a través de esa coherencia, nos lleves a la obediencia, y esa obediencia nos convierta en cristianos hacedores de tu palabra, Dios. Queremos ser hacedores de tu palabra, Dios. Queremos vivir esto que tú nos vas a hablar en estos días, más que ayer, Señor. Queremos practicar más que ayer esto que tú nos vas a hablar en estos días de diferentes maneras. Espíritu Santo, por favor, ocúpate en nosotros de transformarnos, de sanarnos, restaurarnos, ponernos en libertad, para que en libertad podamos caminar contigo, seguirte, obedecerte, y así se cumplirá toda tu voluntad, que es buena, perfecta, agradable, Dios. Hoy renunciamos a una vida de obediencia parcial. Eso es autoengaño. No queremos ser obedientes parcialmente, queremos ser obedientes totalmente. Hoy renunciamos a una vida de fidelidad parcial. Eso no está en tu palabra, Dios. Queremos tener un corazón fiel como el tuyo, Jesús, para serte fiel, serte obediente y cumplir con tus propósitos y tu voluntad, Señor. Háblanos, Dios. Espíritu Santo, maneja este tiempo así como has estado manejando todo, y abre nuestro entendimiento, desbloquea nuestra mente, desbloquea nuestro corazón. Que, Señor, pongamos toda nuestra atención en lo que tú quieres hablarnos, para que eso, Señor, nos lleve a vivirlo en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bien, aquí está mi yerno José Luis, le decimos Cheluico, y cuando él despertó y pudo ya hablar después de 30 días de estar en terapia intensiva, cuidados intensivos,
intubado, etcétera. Que le vino también una bacteria hospitalaria y se iba para abajo el hombre, ¿no? Sí. Digo, para arriba, ¿no? Estoy hablando terrenalmente. Entonces, una de las cosas que cuando la primera charla por teléfono me dice: suegro, necesito hablar con usted porque el Señor me ha hablado de hitos de gracia. Sí. Entonces yo le pedí que en un minuto, minuto y medio, 2 minutos, él resuma a ver algo de eso, porque hoy el Señor me puso que hablemos de hitos de gracia y quiero compartirle esa palabra. Así que adelante, José Luis. Bueno, primeramente saludarlos. ¿Cómo están? Cuando Dios me pone en mi cabeza los hitos de gracia, fue minutos antes de yo poder tener conciencia de despertar. Porque el primer hito que se me vino a la mente fue agradecerle a Dios. Gracias, Dios, estoy vivo. Y cuando yo estaba inconsciente, algo me marcó y dije: vienen los hitos. Y sucedió, desperté. El primero fue agradecer a Dios. El segundo, que fue un poco más adelante, fue cuando yo ya no daba en terapia intensiva por muchas cosas que pasan ahí. Y pasa un doctor y le hago así. No sé qué él habrá entendido, ¿no? Pero me dice: sí, hoy día te sacan el tubo de la boca. En ese momento me partí y empecé a agradecerle a Dios, porque era algo que yo no merecía, no sabía si me lo podían hacer en ese minuto, pero Él me dijo: hoy día sucede eso. Y después, el tercer hito, que fue uno de los que más me marcó, ya pasado bastantes días, despierto un día y le digo: bueno, Dios, yo estoy crucificado al lado tuyo aquí. Ya caí en lo más bajo. Y viene una enfermera al rato y me dice: hoy día se va de terapia. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento? Me pongo a agradecer. Son hitos que marcaron mi enfermedad. Y son esos hitos que me ayudaron a entender que Dios estaba ahí y que nunca se fue de mi lado. Amén. Gracias. Antes de irme, quería agradecerles. A muchos pastores de ustedes oraron por mí. Sus oraciones fueron esa arma que Dios utilizó para sacarme de ahí. Agradecido de corazón con muchos de ustedes. Gracias. Amén. Quisiera que pongamos atención en este tema, si nos pueden dar hitos de gracia, hitos espirituales. Y la primera parte que quisiera de parte de Dios, que usted recuerde y que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar hitos de gracia que usted ha tenido en su vida y que no continuaron en el proceso, porque todo hito de gracia es para empezar un proceso. Y nosotros, y no quiero sembrar culpa ni condenación acá, sino una oportunidad para ponernos con el Señor bien, ¿no? Todo hito de gracia es para que Dios empiece un proceso, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Recordar. También en la segunda parte, hitos de gracias que Dios va a traer, ¿no? Y entendemos que para muchos de nosotros este encuentro va a ser un hito espiritual, ¿no? Un hito de gracia, y que nos va a marcar. Y también vamos a hablar sobre los hitos de intimidad con Dios, que te marcan la vida,
te encaminan hacia el destino espiritual ya trazado antes que tú y yo nazcamos. Ya hay un destino espiritual marcado, decretado. Y son los hitos de intimidad con Dios, y vamos a ver algunos modelos bíblicos rápidamente, ¿no? El diccionario dice que un hito es un suceso, un acontecimiento que sirve de punto de referencia. Por ejemplo, a nivel mundial, la invención de la imprenta es un hito cultural, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en los hitos espirituales. Dice el diccionario que el hito es un mojón o poste de piedra que indica una dirección en los caminos. Entonces, a nivel espiritual también sucede eso. Cuando sucede un hito espiritual, te marca el camino, te marca la dirección. Y ahí es donde nosotros fallamos, ¿no? No seguimos el camino fielmente y nos distraemos y qué sé yo, ¿no? Sí. Pero el Señor es bueno, es amoroso. ¿Qué es un hito espiritual? Un hito espiritual es una visita marcadora de Dios. Todos acá presentes hemos tenido varios hitos espirituales, por si acaso. Sí, algunos muy fuertes, ¿no? ¿Qué es un hito espiritual? Un encuentro sobrenatural transformador. ¿Qué es un hito espiritual? Un encuentro sellador cara a cara con Dios, donde Dios quiere sellarte. Y es más, muchas veces quiere recontrasellarte, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a David lo selló con varios ungimientos, ¿no? Son hitos espirituales. Es un milagro que te cambió la vida. Ahora hay que entender esto, me adelanto un poco, que como los enemigos de Dios, y que son nuestros enemigos, son copiones, también ellos quieren marcarnos con hitos espirituales negativos y malignos. Una caída estrepitosa te puede marcar, y hay mucha gente que no se recupera, no se levanta y hasta se aleja del llamamiento, ¿no? Porque ese hito espiritual no lo trató con las armas del Señor oportunamente para quebrantarla, anularla y que se corte la tiranía de los enemigos, ¿no? Y yo creo que en esta cumbre va a suceder varias cosas así, ¿no? Sí. Quisiera que nos metamos a algunos hitos, ¿no?, espirituales de personajes bíblicos. El apóstol Pablo. No voy a predicar, solamente voy a mencionar, porque ustedes han predicado 10 veces estos mensajes, o sea que solamente voy a traer lecciones, temas que creo que nos pueden ayudar, ¿no? Un hito espiritual marcador fue obviamente cuando el apóstol Pablo empieza a perseguir a la iglesia, y en el camino a Damasco. El hito espiritual marcador en la vida del apóstol Pablo se llama el camino a Damasco. Y en ese caso, a mí, a vos, a veces el Señor nos tiene que tumbar del caballo para que nos tiene que tumbar de donde estamos para que, ¿no?, volvamos a Él y le digamos: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿No? En este pasaje de la conversión en el libro de Hechos está en 3 capítulos, ¿no? En este pasaje de Hechos 9, estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo, o sea, un hito espiritual muy fuerte, muy fuerte. Y Saulo cayó al suelo del caballo. Si usted está, digamos, necesitado, le aconsejo que se anime, tenga el valor de decirle: Señor, túmbame del caballo. Que usted le hable en esa sinceridad: Señor, yo necesito que me tumbes del caballo, o sea, del rumbo que estoy yendo. Porque muchas veces esa es nuestra necesidad, ¿no? Y Saulo cayó y escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. ¿Es a mí a quien tú persigues?
Y obviamente a Saulo le sucedía lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces nosotros estamos inconscientemente en contra del Señor, sin querer. Saulo estaba religiosamente cegado y sin querer estaba en contra del Señor. Y le dice el Señor: pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Entonces lo del apóstol Pablo fue un hito espiritual totalmente marcador, que lo induce. Los hitos espirituales que gesta el Señor es para inducirnos. Y se necesita mucha sensibilidad espiritual, percepción espiritual y mucha obediencia. Y ahí es donde fallamos, yo el primero. Sí, porque el factor humano es muy fuerte a veces en nosotros, ¿no? Entonces, todo hito espiritual que gesta el Señor es para meternos a un proceso. Y nosotros a veces exaltamos el evento, pero no exaltamos el proceso. Ahí es donde tenemos que hacer correcciones, ¿no? Porque el apóstol Pablo fue súper mega archi obediente, ¿no?, al proceso. Porque ese hito espiritual, muy marcador, por cierto, porque imagínate que lo dejó ciego, usted sabe toda la historia, ¿no? Entonces lo induce a un proceso de conversión y transformación radical hasta llegar al amor total. Este es un punto importante en la intimidad con Dios: amor total. Porque muchos de nosotros escuchamos, vemos, leemos de intimidad con Dios, pero para que haya intimidad con Dios tiene que haber primero amor. La base de la intimidad con Dios no es la actividad, es el amor. Y el Señor lo metió a un proceso doble, ¿no?, de amor total y de conocimiento íntimo. Y es lo más importante para Él. Sí. Una visita marcadora de Dios, un encuentro sobrenatural transformador, un encuentro sellador, un cara a cara con Dios, es un hito espiritual para que Dios empiece un proceso creciente de vida sobrenatural. Dios quiere que nosotros aquí en la tierra seamos sobrenaturales. Y una oración importante que hagamos es: Señor, quiero ser más sobrenatural, quiero ser menos natural. Quiero ser más sobrenatural, quiero ser menos lógico. Tenemos que hacer ese tipo de oración o diálogo con el Señor, porque eso es conducente al cumplimiento del destino espiritual que Él ya decretó para cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú recibes una visita de Dios, tenés que entender que Él está pensando, te está dando un mensaje: quiero empezar un proceso con vos. Y ese proceso es más importante que tu llamado. Al llamado que nosotros entendemos, ¿no?, al pastorado, digamos, hacer la obra, es más importante, porque el cumplimiento del llamado depende del proceso. Proceso de obediencia, de sometimiento, de comunión íntima con Él. Entonces, hito de intimidad con Dios más un proceso de vida sobrenatural es igual al cumplimiento de su voluntad y al cumplimiento del destino espiritual decretado por Él. Por favor, pastor, pastora, y vivamos esto, líder, ministro, vivamos esto para poder impartirlo en nuestras iglesias. ¿Ya? No exaltemos tanto el evento, exaltemos el proceso. No sé si a vos te ha tocado la experiencia de hablar con tantos pastores que me hablan de su experiencia pasada, y yo les pregunto: ¿y ahora qué? No me hablan mucho. Y eso me dice que cortaron sin querer. No es que sean malos, sino a vos, a mí no puede suceder. Cortaron con el proceso, descuidaron el proceso, se salieron del proceso. Tú y yo tenemos esa tendencia. Tenemos que luchar con eso, porque el Señor está en el fondo queriendo cumplir destino espiritual con vos. Filipenses 3, 7, 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí el apóstol Pablo, su experiencia, su proceso,
lo lleva a decirnos que primero es el amor, luego la intimidad. Cuidado que caigamos en el error que caemos muchas veces, de creer que lo más importante es la actividad espiritual. Yo leo la palabra todos los días, actividad espiritual, pero 2 veces a la semana confiesa ese líder: estoy en pornografía. Entonces la intimidad con Dios no es actividad en primer lugar, es amor. Decidirse a dedicarse a Él para amarlo, y Él va a hacer el resto, ¿no? El proceso del apóstol Pablo: primero amor total a Dios y luego conocimiento íntimo de Él. Sí, primero amor total. Lo primero es amor. Lo primero es amar. Y aquí te traigo un desafío de parte del Señor, que es para mí, para vos. Dediquémonos a la persona de Él más que a la obra de Él. Dediquémonos a amarlo y dediquémonos a conocerlo íntimamente. El resto es añadidura. Entonces el amor inmaduro, el amor inconstante, el amor parcial o por evento o por temporada, el amor sin carácter perjudica mucho al proceso de intimidad con Dios, que debe ser un proceso continuo. La intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, lo primero es el amor, luego la oración. Lo primero es el amor. Hay 2 sustancias muy fundamentales y claves en la vida de oración, que es la sustancia para mí de la oración, ¿no? El amor y la fe. Oración sin amor, oración sin fe, queda en actividad espiritual. Pero para que entendamos un poco al apóstol Pablo, él se convirtió en el año 36. Escribió lo que escribió, que perdió todo por ganar a Cristo después de 24 años de proceso. O sea, no fue esto Aladino al día siguiente. No. Él tuvo que sufrir muchas pedreadas, muchas cárceles, muchas persecuciones, para que él pueda escribir Filipenses. Después de 24 años de proceso escribió Filipenses. A veces nosotros caemos en el error de casi todo lo que enseñamos es cosas instantáneas. Y tenemos que aprender a enseñar procesos, y procesos largos. Apóstol Pablo tuvo más de 30 años de ministerio. Nació dicen los especialistas, entre el año 5 y 10, y muere a los 67 años. Entonces 24 años de proceso del apóstol Pablo para poder escribir, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y qué sucedió en 24 años de ministerio del apóstol Pablo? Usted saque cuenta: las pruebas, las tribulaciones, la formación del carácter, para que él pueda escribir esto, para que él pueda ser usado hasta ahora con nosotros. Primero amor total a Cristo, luego conocimiento íntimo de Él. La intimidad con Dios no es un programa, es un proceso de vida. La intimidad con Dios es vivencia. La intimidad con Dios no es prédica, es vivencia. Hay que vivirlo. Sí, usted y yo tenemos defectos, tenemos debilidades. Sí, pero el Señor va animando. No, estás avanzando. Es el amor a Dios que te lleva a la comunión con Él, que es un tema central en la intimidad con Dios. Ya no quedarte toda la vida en una relación con Él y todavía defectuosa y todavía interesada y todavía egoísta la relación, sino Él nos madura, nos corrige y nos lleva más alto todavía, a la comunión con Él. Y la comunión con Él nos lleva a la intimidad, y la comunión con Él nos va a llevar a la amistad con Él, que es una de las cosas que más está buscando el Señor. El Señor lo que más busca es amigos y amigas.
Entonces acá hay un desafío: dedícate más a Él que a la obra, y verás que todo tomará otra dirección espiritual y la vida de fruto cobra eternidad y será transferible. O sea, si nos dedicamos a la comunión con Dios, esa comunión, porque el Señor dijo: aquel que se une a mí, yo me uno a Él, y si permanece unido a mí, llevará mucho fruto. Y más adelante dice que su fruto perdure, dice. Entonces el diseño de Dios es que Él, a través de nosotros, produce el fruto que se transfiere de generación en generación hasta 1000 generaciones. El caso del apóstol Pablo, hasta ahora seguimos hablando de él. El mismo caso. Entonces acá hay que recordar lo que ya muchos de ustedes han estudiado, de que los niveles de intimidad con Dios debemos ir de la mano del Señor para que Él nos vaya madurando, haciendo crecer. Que empieza con una relación básica, muy defectuosa. A veces uno se queda, en el caso mío, 20 años con una relación bastante defectuosa, ¿no?, con el Señor. Pero el Señor tiene tanta paciencia y tanto amor que nos espera hasta que maduremos, y tras que nos corrige y tenemos una relación correcta con Él, ya nos lleva al segundo nivel, a la comunión con Él. La comunión es unión. Lo que más quiere el Señor con nosotros es que nos unamos a Él, y Él se une a nosotros, y de esa unidad nos lleva a otro nivel más alto de intimidad, la vida de adoración, donde ya pensamos menos en nosotros y pensamos más en Él todo el tiempo. Y el nivel más alto de intimidad es amistad profunda, amistad íntima con Él, ¿no? Entonces el proceso del apóstol Pablo: primero amor total a Cristo, luego conocimiento íntimo de Él. Y este pasaje se puede aplicar para, aunque está en el Antiguo Testamento, me hizo recuerdo del proceso del apóstol Pablo. Miren este pasaje en Oseas 2:14, versión popular. Dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ese fue el testimonio del apóstol Pablo. Lo enamoró, se lo llevó 3 años a Arabia, y le habló a su corazón y lo llevó al tercer cielo. ¿Sí? Quiero persuadirte y persuadirme a mí mismo que tenemos que ser obedientes a los procesos de Dios. Eso trae mucha bendición. Que oremos para que el Señor construya en nosotros mentalidad de proceso, corazón de proceso, ojos de proceso. Primero te enamora el Señor, te enamoras de tu Dios trino, y luego viene la intimidad con el Señor, que no es una actividad, es una cultura de amor, es un proceso. Entonces quisiera que acá apliquemos este principio en 3 minutos de oración. A ver, inclinen su rostro y hablemosle de que nos vamos a dedicar a amarlo, nos vamos a dedicar a Él, y nos vamos a dedicar a amarlo, y nos vamos a dedicar a conocerlo íntimamente, no por nuestro esfuerzo, sino bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Amarte quiero, entregarme tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Amarte más y darte más mi corazón.
Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Ahí el Señor me está poniendo en el corazón esto. El amor de Dios es como una bomba atómica espiritual que destruye todo mal. Dice que el amor de Dios echa fuera todo tipo de temores, todo tipo de dudas. El amor de Dios es tan potente, es una bomba atómica espiritual que borra multitud de pecados, dice. Así que vamos a clamar ese amor de Dios en nosotros para que borre y nos libere de hitos espirituales negativos y malignos que nos están persiguiendo y nos siembran culpa, nos siembran condenación, nos desestabilizan, nos quieren enfermar la mente, el corazón. Ahora hablemosle de corazón en este momento, de esos hitos espirituales negativos, reveses, experiencias negativas muy fuertes, caídas muy fuertes, que ya usted lo ha tratado, pero el enemigo hábilmente vuelve a resucitar esos hitos espirituales negativos, malignos, y quiere contaminar su alma, contaminar su espiritualidad. Ahora tratemos ese tema hoy, en este momento, y tratemos en los próximos días este tema, que seamos sanados totalmente y libertados totalmente. Y cuando nos visite de vuelta, ofrecemos las 3 R, ¿no? Resisto, rechazo, reprendo en el nombre de Jesús. Eso ya está tratado, eso ya está en la cruz. Y ese espíritu de culpa, ese espíritu de condenación, esa memoria negativa, ese registro negativo, el Señor con su amor ya trató, quebrantó. Está quebrantado ese registro negativo, maligno. A veces es perverso todavía. Se rompe, se quebranta, se anula, y el Señor trae sanidad a tu corazón, sanidad a tu mente, sanidad a tu memoria. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, activa el registro espiritual, el registro positivo, el registro constructivo, y se anula ese registro negativo. Se anula, porque está en la cruz del Calvario, está en la cruz del Calvario, está en la cruz del Calvario, está en la cruz del Calvario. Y ya vos has recibido el perdón, has recibido el perdón, ya has sido perdonado. El amor de Dios es tan poderoso que anula todo engaño, autoengaño. Los enemigos quieren engañarnos, autoengañarnos. Y te declaro libre, libre. El amor de Dios es poderoso. Y el amor de Dios en este momento te inunda, te invade y quebranta todos esos males, quebranta todo ese pasado, toda esa historia pasada que ya la has declarado que está en la cruz del Calvario. Entrega todo eso, entrega y sé libre y declara: soy redimido, soy redimido, soy redimido. Y quiere decir que sos libre para seguir el proceso de Dios. Eres libre para seguir ese proceso que Dios ha marcado para ti. Ahora quisiera que por favor recuerden los hitos espirituales que Dios ha marcado en tu vida. Y si tienes que pedirle perdón porque te descuidaste, pídele. El Señor no viene a condenarte, el Señor viene a levantarte, el Señor viene a reencauzarte, a reencauzarnos. El Señor viene a redirigir nuestros pasos. Si han habido hitos espirituales muy importantes en tu vida y por ese factor humano te descuidaste, te despidaste, no fuiste perseverante, no fuiste disciplinado, te metiste a tantas cosas, tratemos eso con el Señor. El amor de Dios está. El amor de Dios está. Ahí es la solución. El amor de Dios borra multitud de pecados. Así que haz esa oración, haz esa oración. Amarte más y darte más mi corazón.
Amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón, amarte más y darte más mi corazón. Volvamos a Dios, volvamos al amor, pacto de amor. Ya lo hicimos, volvamos con más énfasis, con más enfoque, con más fuerza. Oración, rendirme a ti de corazón. Ahí agradezcámosle al Señor por su amor que lo puede todo. Agradézcale. Y diga si siente, si ve necesario: mi Padre me ama, mi Padre me ama. Padre, abrázame, yo necesito un abrazo tuyo. Tu abrazo me va a ser sanador, liberador. Gracias por amarme tanto, gracias. Lléname con tu amor, inúndame con tu amor. Que tu amor me cambie la vida, que tu amor me cambie las prioridades, que tu amor me cambie mi estilo de vida, que tu amor me cambie mi mentalidad. Lléname de amor. Y Señor, que tu amor eche fuera todo tipo de miedos, temores que nos visitan. Llénanos de amor, que tu amor es tan poderoso que eche fuera todo tipo de dudas, incredulidades, inseguridades, sospecha, desconfianza. Gracias, Dios. Hoy volvemos al proceso contigo, Dios. Y ahí tome decisiones, tome decisiones. Gracias, gracias. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Miren, otro hito que es destacable en el apóstol Pablo, que es muy fuerte y demanda decisiones, y eso... yo creo que cuando el Señor nos mete a comunión con Él, Él espera que tomemos decisiones en plena comunión. Personalmente animo mucho a que cuando estemos ahí bien conectados con el Señor, ahí hay que tomar decisiones, porque Él se encarga de sellarlas. Y ahí empieza el proceso, ¿no? Por ejemplo, esto le marcó al apóstol Pablo, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este cruz. Sí, listo, se acabó. No hablaba de la iglesia, no hablaba de la gran comisión, no hablaba del evangelio, estaba hablando de Cristo. Y obviamente todo eso le ayudó para ser un ejemplo en el tema de la iglesia, el evangelio, la evangelización, el plantar iglesias. Obvio es eso. Entonces tus decisiones espirituales hilvanan procesos de vida e intimidad con Dios. Esta decisión lo llevó a un proceso muy sobresaliente en toda la Biblia, ¿ya?, de intimidad con Dios, al apóstol Pablo. Y él se dejó formar el carácter para perseverar tantos años en este tema, en esta propuesta. Y yo quisiera invitarte a que tú consideres hacer este tipo de pactos con el Señor, ¿no? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, sí, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, que es un proceso de transformación del ser por medio del amor que te lleva a la amistad íntima con Él. Sí. Recuerden que el nivel más alto de intimidad con Dios es amistad con Él. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:15, ya no les digo siervo porque un siervo no sabe los planes de su amo, les digo amigo porque les di a conocer todo lo que escuché del Padre. Ese es el corazón de Jesús para vos, para mí. En Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve en amistad. Pero si estás tan ocupado, ¿cómo se va a desarrollar esa amistad? Si estás tan metido en 100,000 cosas buenas,
hay que desarrollar, no hay que descuidar. Yo creo que el Señor, vía intimidad con Dios, nos va a dar la habilidad, la capacidad espiritual, el poder espiritual de atender las dos, las tres cosas bien. No tiene que reñir eso. Él nos va a dar la E más difícil de lograr. No es la E del éxito, es la E del equilibrio. El Espíritu Santo nos va a hacer hombres y mujeres equilibrados. Amén. Oremos por eso. Y que nos active el poder espiritual para que nosotros podamos atender nuestra intimidad con Él, nuestro caminar con Él, nuestra amistad con Él, y también atender los ministerios de la casa, el matrimonio, de la iglesia. Porque los ministerios más importantes no están en la iglesia. Los ministerios más importantes están en tu casa. El altar más importante no está en la iglesia, está en tu casa. Y nosotros tenemos que volver a eso básico, ¿no? Entonces quisiera que oremos esto, que es una canción muy linda. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Volvamos al amor, que sea lo más importante para nosotros. Dedicarnos a amarlo a Él, dedicarnos a conocerlo íntimamente hasta que Él nos convierta en amigos de Él. A ver, cierre sus ojos y empiece a orar, haga pacto, volvamos a cosas sencillas. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace mí no de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, hace mí no de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Sabe qué? Tenemos que entender el humor de Dios, ¿no? Él dice: te voy a llevar al desierto para enamorarte. Piensa en eso. Así que si hay alguien acá en un desierto, es porque Dios quiere enamorarte. Si estás con pruebas difíciles, es porque Dios quiere enamorarte. Y Él toma la iniciativa. Él toma la iniciativa, ¿no? Avancemos rápidamente, ya el tiempo se nos fue. Otro modelo interesante de hitos espirituales de intimidad con Dios. El tema de esta noche es hitos espirituales de intimidad con Dios, que ya lo hemos tenido y que vamos a tener también. Moisés. Si me pueden.
Moisés es un proceso más largo que Pablo, ¿no? 40 años en el desierto, solingo su alma, comiendo arena todos los días. Dios enamorándolo en el desierto a Moisés. Sí. Tremendo. Y no lo sacó del desierto. Lo formó en el desierto para ser libertador en el desierto. Sí. Y es espectacular, ¿no? Entonces, ahí Moisés aprendió que un hito espiritual es un cara a cara con Dios. Sí. A tal punto que ya él, avanzado el proceso, ¿ya? Él tenía trato cara a cara con Dios. ¿Ya? Y tan íntimo Moisés del Señor que hasta lo calmaba, ¿no? ¿Ya? Hay unos 2 o 3 veces que lo calmó al Señor. Señor, cálmate, que no panda el cúnico, Señor, cálmate. Vamos a quedar mal, vos y yo. ¿Qué irán a decir los egipcios? Cálmate, Señor. Está bien, Moisés, amigo mío, gracias por calmarme. Tremendo. Eso es espectacular, ¿no? Yo le tengo una envidia santa a eso. Sí. Tenía un trato como cualquiera de sus compañeros, ¿no? Y Dios, miren lo que le dice en Éxodo 33:11. Le dice: está bien, haré lo que me pides, Moisés. Le dijo el Señor a Moisés: pues cuenta con mi favor y te considero mi amigo. Pero resulta que vos y yo estamos muy ocupados, pues, ¿no? Tenemos muchos colgandijos, sí. Y estamos muy centrados en la tierra. Y mientras más corta sea la reunión, salimos más contentos. Creo que el Señor quiere producir muchos cambios en nosotros, ¿no? ¿Saben qué le llamo yo? Porque el Señor me mostró varios pasajes. A los cambios yo le llamo conversiones. Porque el Señor en varias partes de su palabra a nosotros los cristianos nos dice: conviértanse de sus malos caminos. Es para cristianos ese pasaje, por si acaso. Conviértanse si quieren que vengan de la presencia del Señor refrigerio espiritual, dice la palabra. Entonces tenemos que hablarle al Espíritu Santo que nos muestre qué conversiones Él espera que nosotros le demos la posibilidad. Y Moisés tenía el ya tratamiento del Señor, que ya se convirtió y el Señor lo convirtió. Cuando tú te conviertes, el Señor te convierte. ¿Y en qué lo convirtió el Señor a Moisés? Aparte de ser el libertador, en el hombre más humilde de la tierra. Sí. Y que cada vez que él tenía un cara a cara con Dios, resplandecía y le huía al pueblo. ¿Qué falta le hace a tu iglesia que tu iglesia sepa que vos estás en la tienda de reunión con el Señor y que vos salís resplandeciendo el rostro del Señor? ¿El pastor es la clave o el clavo, señores? Sí. Y te estoy diciendo que para Dios lo ve así, digo. Para cumplir el plan del Señor, Moisés fue clave. Fue clave, que se sometió al proceso, vivió el proceso. Y proceso de 40 años y otros 40 años como libertador. El proceso de Moisés, un proceso cara a cara con Dios. 40 años en el desierto cuidando ovejas, 40 años en el desierto guiando al pueblo. Dios lo convirtió en el hombre más humilde de la tierra, figura de Cristo. Números 12:3. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Ese era Moisés, porque él se dedicó a vivir el proceso establecido por Dios en su vida. Él se dedicó
al proceso de Dios. Entonces, oremos esta canción, este estribillo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Que sea una oración nuestra. Oremos, oremos, oremos. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Oh, con el gran yo soy, con el gran yo soy. Oh, con el gran yo soy. Gracias, Señor. Señor, desafíanos a más de tener un devocional, que principalmente tengamos encuentros cara a cara contigo cada día, varias veces al día. Encuentros sobrenaturales, encuentros transformadores, encuentros marcadores, y que tú nos dejes espíritu de obediencia para meternos a tu proceso y no salirnos, Dios, hasta que tú lo concluyas, Señor. Necesitamos un cara a cara con el gran yo soy cada día. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Terminemos con esto. El último ejemplo, el rey David. Hitos de intimidad con Dios, marcadores. El adorador David experimentó hitos de intimidad con Dios muy determinantes. Un encuentro cara a cara con Dios en el Salmo 51 fue un hito espiritual que marcó un antes y un después en la vida del rey. Ese fue un hito tremendo. Y yo creo de que por varios meses, ese es nomás mi pensar, por varios meses, si no por varios años, el rey David todos los días le oraba el Salmo 51 al Señor. Sí. Yo personalmente lo recomiendo altamente, que sea una oración de todos los días, el Salmo 51. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y detenerse y pensarlo y masticarlo esto en un cara a cara con Dios. Esto te cambia la vida todos los días. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces este encuentro cara a cara con Dios de David en el Salmo 51 fue un hito espiritual muy marcador, muy determinante, clave, que marcó un antes y un después. Sí. No importa tu error, no importa tu caída, no importa tu falla, lo que importa es que te humilles al estilo de David. Y la humillación corta el espíritu de culpa, de condenación, de acusación, de achaque. Sí. Al estilo de David. Sí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva en mí espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.
A ver, cierre sus ojos y oremos con este tema. Oremos. Dígale, si siente, Señor, dame un corazón humilde para reconocer mis fallas, mis errores, que no ando bien. Señor, yo sé que el corazón contrito tú no vas a despreciar. Reconozco mis fallas, mis errores, lávame toda mi maldad. Quiero ser un sacrificio en el altar. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu, no te apartes de mí. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu, no te apartes de mí. Finalicemos con este hito. Otro hito en la intimidad con Dios que marcó un antes y un después en David. Aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo a procesos profundos de auditoría espiritual. Sí. Me presento delante de ti para que me examines. Me presento delante de ti para que me corrijas. Ya eso es otro, como dicen los jóvenes, es otro level eso ya. Es otro level. Eso es un corazón muy temeroso de Dios. Un corazón muy sincero. Auditoría e higiene espiritual son clave para no cortar con el proceso de intimidad con Dios. Y estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entras en el espíritu y salís del espíritu y te vas a la carne. Entras al espíritu, se va a ir a la carne. Entras y tu vida es entra y sale, sale y entra y sale. Hay que cortar con eso. Vos no, es pura gracia esto. Esto es pura gracia del Espíritu. Pero sí nos requiere un corazón. Señor, chequéame. Mete el escáner. Escanea mi vida. Corrígeme, enderézame. Muéstrame. Sí. Se necesita un corazón muy sincero, muy temeroso de Dios. Sí. Pero esto todo sucede solo por la gracia. Esto no es tu esfuerzo. ¿Ok? Esto es gracia de Dios. En realidad quien te lleva y quien llevó a David a este tema no fue él mismo, fue el Espíritu Santo que lo llevó a David a este tipo de vida, ¿no? Me presento delante de ti, Dios, todos los días. Sí. Por eso es importante que
nosotros aprendamos cada vez más a hacer más oración de comunión, de humillación, que de peticiones terrenales. Que no está prohibido las peticiones terrenales, no me copie mal, ¿ok? Pero pongámosla en tercer lugar eso. Primero, ¿por qué no entramos a procesos todos los días de 5 minutos, 7 minutos de hacer auditoría espiritual y higiene espiritual? Vos no la haces, vos te ofreces. Quien la hace es Dios a través del Cordero inmolado, su sangre preciosa. Es Dios a través del Espíritu Santo. Es el Padre. Sí. Y pidámosle al Señor que nos lleve a ese tipo de vida de gracia. A ver, cerremos esta reunión con oración, pidiéndole que cada vez entendamos más la vida de gracia. Que todo esto va a suceder si nosotros renunciamos a la vida de ley y somos discípulos de la vida de la gracia. La ley de la gracia. Porque la palabra dice que ya nosotros no somos ministros del pacto antiguo, somos ministros del pacto nuevo de la gracia. Entonces ahí oremos a la luz de esta canción que habla de la gracia, ¿no? La gracia de Dios. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Brilla en mí. Brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí, brilla en mí, oh Dios, es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Gracia hoy brilla en mí. Señor, hoy queremos agradecerte mucho, ofrecerte mucha gratitud por recordarnos cosas básicas que está en tu corazón, es tu deseo, tu anhelo para nosotros. Y queremos, Señor, pedirte nuestra necesidad, que tú cada día nos impulses a vivir estos procesos que nos estás hablando bajo la guía, el poder, la fuerza de tu Santo Espíritu, y que lo vivamos a plenitud, así como le permitiste, le ayudaste con pura gracia a Moisés, le ayudaste a Pablo, le ayudaste a David, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir plenamente estos procesos de intimidad con Dios, pura gracia. Hoy renunciamos a la ley del esfuerzo y poner nuestro esfuerzo en primer lugar. Es más, lo único que queremos es practicar tu palabra y esforzarnos en tu gracia, Dios, nada más. Someternos a ti para que tu gracia se luzca. Señor, venimos a entregarte nuestras debilidades para que tu gracia se luzca, porque tú nos has dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esas debilidades. Señor, tú sabes que somos débiles, somos frágiles. Ayúdanos, Dios. Y tú lo sentenciaste, Jesús, al decir: separado de mí nada van a poder hacer. Señor, hoy volvemos a cosas del kindergarten, cosas básicas, y hoy estamos decididos a dedicarnos a ti, Señor.
Queremos dedicarnos a amarte profundamente, queremos dedicarnos a conocerte íntimamente y aprender a caminar contigo, siguiéndote, Señor. Y que tu presencia vaya delante de nosotros y que nos des descanso, Dios. Gracias, Dios. Séllanos, desafíanos a estas cosas profundas que separado de ti no lo vamos a hacer, Señor. Es contigo, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Señor, continúa, Señor, ministrándonos en estos días, marcándonos, Señor, y sobre todo, Señor, impulsándonos a procesos profundos, que se va a lograr lo tuyo, Señor, y se va a lograr ese destino espiritual que ya tú marcaste, Dios. Gracias, bendito eres, glorioso eres. Y todos decimos, dele palma al Señor, dele palma al Señor.